Hermanos, a los que nos quedamos, por favor abran sus Biblias en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 12 al versículo 15, dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Toma asiento, hermano amado. El título del sermón del día de hoy es La realidad de las tentaciones. La realidad de las tentaciones. La semana pasada, cuando estuvimos viendo los versículos anteriores, que yo creo que estuvieron casi todos acá la semana pasada, antepasada, estoy perdido, pasada. Sí, la semana pasada. Recordamos que hablamos de los, Santiago habló de los ricos y de los pobres, ¿cierto? Un llamado a ambos a gloriarse, a buscar, ¿cierto?, lo espiritual, dejando de lado las circunstancias económicas. También hemos dicho, y la semana pasada lo dijimos en la introducción, que no nos debe llamar la atención que Santiago pase de un tema a otro, ¿cierto?, como haciendo una especie de juguera, pasando drásticamente de un tema a hablar de otros. La semana pasada habló de los ricos y los pobres, aquí habla de la tentación. ¿Por qué? Porque dijimos que esto era normal, ¿cierto?, del estilo de escritura hebrea cuando se habla de sabiduría, de practicidad. Muy similar a lo que vemos en Proverbios, ¿ya? Por tanto, no es de extrañarnos que ahora haga un cambio también a hablar básicamente de lo que son las tentaciones, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Amén? Y para eso vamos a irnos directamente al texto. Dice el versículo 12... Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si ustedes recuerdan, cuando abrimos la carta de Santiago en el versículo 2, Santiago también estaba hablando de las tentaciones. Hablamos de las tentaciones en el primer sermón de Santiago. Y dijimos que la palabra tentación, ¿cierto?, era la palabra peirasmos en el griego. Y que tenía varias acepciones, varios significados, varias aplicaciones, ¿cierto? Podía ser una prueba de diferente índole. Pruebas que nos llevaban o nos podían llevar a pecar. Pruebas que de alguna manera podrían hacernos tomar decisiones pecaminosas. Hay muchas formas y muchas pruebas que son llamados, ¿cierto? O que de alguna manera nos condicionan a pecar, ¿cierto? Quizás, viéndolo de un término práctico, alguien que está en una necesidad económica se va a ver tentado ¿a qué? A robar. Es un ejemplo bien burdo, pero que se da a entender lo que queremos hablar. Hay muchas formas de pecar y muchas tentaciones de diferentes maneras. Aquí vemos entonces, y volviendo a lo que estamos hablando hoy día, que Santiago está volviendo a utilizar la misma palabra para nombrar a aquellos hombres que, como él dice aquí, han superado esa prueba. En aquel entonces Santiago había exhortado a los creyentes a gozarse, ¿se acuerdan? Gócense cuando vayan en diferentes pruebas, porque trae un fruto. Manténgase firme bajo las diferentes pruebas, perseveren. Pero aquí ahora va a añadir otra cosa, dice bienaventurado. Bienaventurado el que la soporta, el que sale victorioso de una prueba, ¿cierto? El que sale
victorioso de una, podríamos decir, de una tentación. Y quiero que utilicemos con mucho cuidado la palabra prueba y tentación. ¿Ya? Porque lo que vamos a hablar hoy día y que queremos explicar es tratar de entender esto bien profundamente, que es lo que Santiago básicamente está haciendo aquí. Poco se habla de esto, hermanos. Poco se habla de las tentaciones. Poco se habla del proceso del pecado. Poco se habla en la iglesia. Pero Santiago lo está haciendo, así que nosotros también vamos a hacerlo. Hemos dicho que entonces Santiago dice, bienaventurados los que soportan la prueba. Nosotros conocemos la palabra bienaventurado, ¿cierto? Se utiliza la palabra bienaventurado por el Sermón del Monte, bienaventuranza, ¿cierto? Y generalmente cuando alguien dice, ¿qué significa bienaventurado? Algunos dicen 3 veces feliz, 3 veces felices. ¿Por qué? Porque eso tiene de alguna manera algo que ver con decir muy feliz, una felicidad exorbitante, ¿cierto? Pero podríamos decir, hermanos, que esta bienaventuranza va mucho más allá de la felicidad. La bienaventuranza va más allá de la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad como tal, ¿cierto? Es un clímax, podríamos decir. Es un momento, una sensación. Ahí alguien en filosofía dice que uno debe vivir en busca de la felicidad, pero la idea es que nunca la encuentre. Porque cuando se supone que encontráis la felicidad, ya no hay nada más que encontrar. La felicidad en sí son momentos, destellos. Nosotros vamos al mall, compramos algo, ¿cierto? Que estaba más encima de la oferta, lo compramos y sentimos una felicidad tremenda. Pero cuando vamos saliendo del mall ya se nos acabó esa felicidad, ¿cierto? Para los que les gusta ir al mall. Son sensaciones, son momentos. Pero la bienaventuranza va mucho más allá. La bienaventuranza es podríamos decir, se molesta a los evangélicos con el gozo, ¿cierto? Pero un gozo constante, un gozo que se fundamenta en la esperanza, un gozo que tiene una trascendencia diferente, porque es un gozo eterno. Es una sensación de certidumbre eterna. ¿Puede ser alguien bienaventurado e infeliz? Sí. Una persona puede ser bienaventurada y pasar momentos de infelicidad, sí puede ser. Pero la bienaventuranza es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque tiene un ingrediente espiritual, tiene un ingrediente trascendente, tiene una perspectiva para mirar que tiene que ver en lo eterno. No lo intrascendente, no los tiempos. Por eso la palabra que se utiliza es bienaventurado, porque detrás de esto hay una felicidad mucho más profunda. A eso se quiere referir Santiago. Ahora bien, como hemos dicho que la bienaventuranza tiene una trascendencia mucho más profunda y más larga, eterna, ¿cierto? Tenemos que comprender entonces, hermanos, que lo que está diciendo Santiago, que cuando alguien supera esta tentación, ¿cierto?, hay un gozo profundo en el corazón del hombre. Aquí utiliza la palabra hombre para hablar de hombres y mujeres, de personas, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Por tanto, hermanos, nosotros cuando superamos las pruebas, las tentaciones, aquí Santiago dice que hay una esperanza, hay un gozo más profundo, hay una cosa que es mucho más profunda en nuestros corazones. Ahora bien, es importante también aclarar esto, hermanos, que Santiago dice que adicionalmente de recibir esta bienaventuranza, va a recibir algo más. ¿Qué es lo que es? La corona de la vida. Y quizás esto nos podría llamar la atención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hermanos, que cuando muramos, no es que vamos a recibir una corona física, ¿cierto? La Biblia habla de la corona de la vida en este momento. ¿Pero qué se referirá Santiago con la corona de la vida? Con la salvación, ¿cierto? La salvación. La corona de la vida es la salvación. No espere usted que cuando se muera va a esperarle, ¿cierto?, una corona. No es así. No hay una corona física. Es la salvación, que se le llama aquí la corona de la vida. Y lo que acaba de decir Santiago es que aquel que soporta la tentación, aparte de ser bienaventurado, recibirá la corona de la vida. ¿Estará hablando entonces Santiago de una salvación por obras? Porque si Santiago está hablando de una salvación por obras, aquí estaríamos en un problema, ¿no? A primera vista hace pensar que Santiago está hablando de esto.
Porque más allá después va a decir, pero el pecado produce la muerte. Tenemos que entender esto. ¿Por qué Santiago está diciendo esto? Y vamos a concluir, hermanos, que Santiago claramente está hablando de una forma general y nosotros también tenemos que entender algo. Esta carta está escrita en general para creyentes. Y lo que busca Santiago es alentar a los creyentes. ¿Y cuáles son las características de los creyentes que los separan del mundo? Que los creyentes sí tienen la capacidad de soportar estas tentaciones de una manera espiritual y alejarse del pecado. El creyente sí puede, sí tiene las armas, sí tiene las herramientas, porque tiene el Espíritu Santo para alejarse del pecado. Hay una diferencia sustancial. El mundo no tiene esa característica, no tiene esa posibilidad y no tiene esa herramienta. Pero los hijos de Dios sí. Por tanto, cuando nosotros los vemos desde esta generalidad, entendemos que lo que está haciendo Santiago es llamar a los creyentes a soportar las tentaciones y que pongan sus ojos en la corona de la vida. Cuando nosotros, hermanos, pasamos dificultades, muchas, varias, pruebas, podríamos decir, en nuestra mente empieza un proceso empezamos a masticar nuestros problemas, ¿cierto? Empezamos a lidiar con nuestros problemas. Y esa forma en que lidiamos con el problema nos lleva a tomar una decisión. Y puede llevarnos a tomar decisiones en el espíritu o decisiones pecaminosas. ¿O no? Eso es claro. Pero lo que está diciendo Santiago aquí es, hermanos, ustedes que están en pruebas, y cuando están en este proceso de pensar en qué decisión tomar, recuerden algo. Ustedes son hijos de Dios. Y ustedes tienen la salvación. En otras palabras, tomen decisiones espirituales. Tomen decisiones que vayan en línea con la voluntad de Dios. Y no pequen. Aléjense del pecado. Eso es lo que está de alguna manera parafraseando o mirándolo de otra perspectiva lo que está hablando Santiago. Como hemos dicho, hermanos, las pruebas tienen diferentes rostros. También lo hablamos en el primer sermón de Santiago. Las pruebas tienen diferentes características, diferentes formas, diferentes rostros. Podemos hablar de tentaciones como una enfermedad, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado, no, es que tengo un familiar que está enfermo y hicieron un machitún y desde Brasil vinieron los espíritus? Todos hemos escuchado esas tonteras. ¿Y por qué? Porque esa persona cuando se vio tentada, se vio probada, dijo, estoy desesperada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomo? Y en su mente empezó a masticarlo y dijo, ¿qué voy a hacer? Y empezó a ver lo que primero le pareció o lo que derechamente en su forma de razonar las cosas más le gustó, más se alineó con su corazón y dijo, voy a tomar esta decisión, y la toma. Porque muchas veces, hermanos, que nosotros, y esto es porque somos humanos, vamos a tomar decisiones en pos de la salud de nuestros hijos o de nuestra misma salud o de nuestro bienestar, de nuestra comodidad, y vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto es una realidad. ¿Por qué? Porque aún estamos en esta carne, ¿cierto?, que despreciamos. Pero no solamente una enfermedad, una mala situación económica, como habíamos dicho. La muerte de un ser querido. La infidelidad de mi pareja. Son cosas que son pruebas que nos pueden llevar a tomar malas decisiones. La carne, hermanos. La debilidad de mi carne, porque mi comodidad. Son todas pruebas. Mis deseos pecaminosos, ¿cierto? Podemos hablar, etcétera, 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 porque hay una innumerable cantidad de pruebas que nosotros podemos ver en nuestras vidas. ¿Ya? Ahora bien, como nosotros habíamos visto también en el primer sermón, y esto, ¿por qué lo cito tanto? Porque tiene mucha relación. En el versículo 4, cuando nosotros lo vimos, habíamos dicho que la perseverancia, el perseverar, el superar las pruebas, el pasar las pruebas, producían un carácter cristiano completo, ¿cierto? Un carácter cristiano maduro. Por el contrario, como hemos visto acá, la bendición es la corona de la vida, como lo ha dicho Santiago. Santiago ha dicho entonces y ha dejado claro, podríamos entender lo que ha dejado claro, que son los hijos de Dios, hermanos amados, los cuales están armados para enfrentarse
a esta prueba. Y hermanos, hay una característica de los hijos de Dios. Los hijos de Dios perseveran hasta el fin. Jesucristo dijo, hablando, cierto, de los últimos días, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y no es que la perseverancia nos dé la salvación, es porque los salvos perseveran. Ahí hay una diferencia sustancial en cómo la iglesia hoy día ve la perseverancia. Mucha gente persevera porque piensa que perseverando va a alcanzar su salvación, pero no entiende que es al revés. No entiende que el salvo persevera. Nosotros no hacemos cosas para ser cristianos, hacemos cosas porque somos cristianos, y hay una diferencia sustancial que tiene que ver con la profundidad de nuestro corazón. Ahora bien, hermanos, nosotros corremos una carrera y no podemos dejar de ver esta forma de apreciar esta palabra que usa Santiago como corona, ¿cierto? Porque nosotros en la vida corremos una carrera, sin lugar a dudas. Es la carrera de la vida. Y Santiago usa esta analogía un poco similar, ¿cierto?, a lo que usa también Pablo en su carta a los Corintios, que también habla de la corona, ¿cierto?, que nosotros vamos a recibir al final de nuestra vida. Y ciertamente es una carrera difícil, hermanos. Santiago está escribiendo esta carta porque sabe que nosotros como hijos de Dios vamos a pasar pruebas. No va a ser fácil. La gente piensa que llegando a Cristo todo va a ser feliz. Un camino pavimentado, ¿cierto? Una autopista de las que se paga TAC. No, hermanos. La vida del cristiano es una vida llena de baches, llena de hoyos. Un camino de tierra, y un camino de tierra malo, donde vamos a ir pasando un montón de dificultades. Pero que aquí, como lo vemos y como lo dice Santiago, ojo, gócense cuando ustedes pasen sus debilidades, y bienaventurados son cuando ustedes, hermanos, pasen efectivamente esta vida, estas tentaciones, porque al final van a tener un premio, la corona de la salvación. Hermanos amados, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las palabras de Jesucristo también en Apocalipsis, Él dice en Apocalipsis 2, sé fiel hasta la muerte y te daré también la corona de la vida. El llamado a perseverar, el llamado a sostenernos en las tentaciones, en las pruebas, es un llamado que solamente los hijos de Dios pueden sostener durante la vida. Hay muchas personas que pueden simular ser cristianas. Pueden estar un tiempo demostrando ser cristianas. Se pueden de alguna manera relacionar con la iglesia. Pero va a llegar un punto en su camino que se van a ir. Hay un punto en ese camino donde se van a ir. El apóstol Juan habla, ¿cierto?, que ellos salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Y esa es una realidad muy triste, hermanos. Nosotros tenemos que mirar profundamente en nuestros corazones, y Santiago nos está ayudando a esto. Lo que hace Santiago a través de este sermón y lo que hemos visto, lo que vamos a seguir viendo, apunta exclusivamente a algo: a mirar en la profundidad de nuestros corazones para que podamos ver por qué estamos tomando decisiones. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen tomar decisiones? Por eso el título es la verdad, digamos, de las tentaciones. Cuando nos enfrentamos a las tentaciones, tenemos que meternos profundamente a mirar en nuestro ser y ver por qué tomamos estas decisiones. El hermano Santiago sigue entonces diciendo en el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como hemos dicho, Santiago está dejando claro que todos sufrimos tentaciones. Todos sufrimos tentaciones. Y fíjense que es una verdad también muy clara lo que está diciendo aquí Santiago. Y él dice que no es tentado, ¿cierto?, el hombre a pecar. De alguna manera podríamos decir, el que dice que no es tentado a pecar, el que no tiene tentaciones, es un mentiroso.
el que dice que no tiene tentaciones es un mentiroso. Yo creo que todos se han encontrado con seres de luz súper espirituales que ellos no tienen tentaciones a pecar. Eso es falso. Hasta el apóstol más apóstol que podría existir y que camina por las nubes tiene tentaciones a pecar. Todos, hermanos. Todos. Nosotros podemos ver a gente muy, muy devota, muy cristiana, ¿cierto? Y efectivamente, hijos de Dios, muy, muy piadosos. Realmente hijos de Dios piadosos, pero todos, hasta el más piadoso, tiene estas tentaciones con las cuales se enfrenta. Absolutamente todos. Todos somos tentados en diferentes ocasiones y de diferentes formas. Todos tienen sus diferentes luchas. Santiago entonces quiere aclarar algo respecto de estas tentaciones. Y dice algo. Cuando seamos tentados, y por tanto está dando por sentado que sí vamos a ser tentados, no digamos ni pensemos que somos tentados por Dios. Y a pesar de que quizás podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos pensar que somos tentados por Dios? La verdad es que muchas personas piensan que de alguna manera Dios pone estas tentaciones en nosotros. Y aquí va a entrar algo que tiene que comprender profundamente, así que tomen mucha atención. Muchos piensan que Dios efectivamente le pone tentaciones. Y aquí vamos a utilizar la palabra tentaciones, no pruebas, tentaciones. Por ejemplo, alguien dice, le debo plata a alguien, le debo dinero a alguien, entonces si esta persona no me cobra, es porque de alguna manera Dios puso algo y no quiere que de alguna manera yo le pague, entonces yo no le voy a pagar. Eso es de alguna manera culpar a Dios o echarle la culpa a Dios para decir, yo voy a pecar porque estoy poniendo a Dios como mi hacedor, como mi tentador. Y no es así. Esa es una forma de culpar a Dios. Otra forma es que aquel hombre que se encuentra con una mujer, ¿cierto?, que le puede llamar mucho la atención, y dice, y que de alguna manera le abre la puerta a tener una relación ilícita de cualquier tipo, él dice, Dios me la puso en el camino. No, hermano, Dios no le pone mujeres para tener relaciones ilícitas en su camino, ni hombres tampoco. No, es que este litigado, ¿cierto?, inconverso, los jóvenes sobre todo, no, es que el Señor me puso este inconverso. No es. Dios no lo puso ahí. Dios no pone inconversos a sus hijos, o sea, a los jóvenes, a ningún joven, a los solteros. Esa es una forma de hacer partícipe a Dios de tu pecado. Dios no te está tentando de esa manera, eso es falso. Otras personas, ¿cierto?, culpan a Dios cuando pierden a algún ser querido, y efectivamente Dios es el dueño de la vida. Y culpan a Dios porque como se fue alguien querido, entonces yo me voy al mundo. Un montón de gente ha salido de la iglesia porque se le muere algún ser querido. Y le echan la culpa a Dios de irse de la iglesia porque le quitó a ese ser querido. Pero Dios, cuando se lleva a alguien en su soberanía, no es que de alguna manera le está dando justificación a alguien para que peque. Eso también es falso. Otras personas quizás por una condición de pobreza pueden llegar a culpar a Dios. Y ojo con esto, que aquí está el punto. La pobreza en sí misma no es mala. La pobreza en sí misma no es mala. Pero lamentablemente, como es algo que no es agradable para el corazón del hombre, este hombre se siente justificado para pecar. Estamos hablando de personas que ponen a Dios, ¿cierto?, como excusa. Y esto no es algo nuevo, hermanos. Porque si ustedes se acuerdan y retrocedemos al Edén, Adán, cuando pecó, el Señor lo llamó, Adán, ¿dónde estaba? Estaba escondido, le dice, porque tenía miedo que me mirara. ¿Y qué hiciste? La mujer que me diste, dijo. Le estaba echando la culpa a Dios y a la mujer. Dios tuvo la culpa de haberle puesto a la mujer. Si es que Dios no le hubiera puesto a la mujer, él no hubiera hecho nada. Porque esto es algo que viene inherentemente en nuestro corazón desde aquel momento. Los hombres en muchas formas, ¿cierto?, y en su perverso corazón ponen a Dios como medio de justificación para caer en tentaciones. Y Santiago es tajante cuando él dice no.
Dios no puede ser tentado por el mal. Él, ni Él tampoco tienta a nadie. ¿Y en qué sentido lo hace? En que Dios, de alguna manera podríamos decir, que Dios no tienta a nadie, pero Dios prueba. Y la prueba en sí misma, podríamos decir, no es una tentación a pecar. El problema no está en la prueba, el problema está en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago explica, hermanos, que todas las pruebas, todas las dificultades que nos llegan a nuestro exterior, a nuestras circunstancias, sea cual sea, no son motivos para pecar. Cualquier prueba, hermano, que mande Dios no es motivo para pecar. Dios no manda las pruebas a nuestras vidas para que pequemos. Todo lo contrario. Cuando Dios manda una prueba, Él dice que todas nuestras pruebas son para moldearnos, ¿cierto? Para moldear nuestro carácter, para fortalecernos, para darnos paciencia, un montón de cosas. Pero nosotros, en nuestro perverso corazón, vemos esto como una ocasión para pecar. Hay un problema de perspectiva aquí. Y es básicamente porque nuestra perspectiva está condicionada por nuestro pecado. Por ejemplo, hermanos, quizás, no hablando de pruebas, no hablando de pruebas propiamente tal, pero de cosas que el hombre en su perversidad ha manchado y ensuciado, podemos comprender ciertas cosas. El sexo en sí no es malo. El sexo no es sucio, pero el hombre lo ha pervertido y lo ha mal usado. Dios creó el sexo, perfecto, pero el hombre es el que lo ha pervertido. El sexo en sí no es malo, el sexo es pervertido por el hombre y ya se hace de maneras muy pervertidas y muy sucias. Y hay muchas cosas, hermanos, como el sexo. Quizás podríamos decir, el dinero en sí no es malo. Fíjense que el dinero no es malo. El problema es cómo se le da uso a ese dinero. Porque básicamente el dinero es trueque. Yo tengo algo y lo cambio por otra necesidad, pero en sí mismo el dinero no es malo. Pero cómo el hombre en su perversidad le da el uso al dinero, es otra cosa. Son cosas, hermanos, que nosotros utilizamos para poder pervertir las cosas. Ahora bien, hay algo que aclarar, y como dijimos, hay dos usos de la palabra aquí que son parecidos pero que no son lo mismo. Prueba y tentación. Cuando hablamos de probar, ¿cierto? Y aquí mismo el pasaje lo ve, usted lo puede ver en el griego, utiliza la palabra peirazo, que habla de prueba. Peirazo quiere decir probar, escudriñar, incitar a disciplinar. Eso es lo que quiere decir Dios, eso es lo que hace Dios, prueba. Pero la palabra peirasmos, que la misma que está arriba, estamos hablando de provocaciones. Tiene una connotación un poquito diferente. Por tanto, tenemos que tener claro que Dios prueba, pero no tienta. Dios manda pruebas, pero no tienta. Dios orquesta, ¿cierto?, muchas situaciones en nuestra vida que no son para nada gratas, ¿cierto? Dios puede orquestar cosas en nuestra vida que no son gratas, pero que no son motivo para pecar. Dios, por ejemplo, nos puede dar, como hemos dicho, enfermedades, pobreza, debilidad, pero ninguna de esas cosas son motivos para pecar. Ténganlo claro, y esto que nunca se lo olvide, hermano. Si pensamos en temas prácticos, hermanos, Dios puede mandar una enfermedad profunda en nuestra vida, puede dar un cáncer, que es quizás una enfermedad. Y de repente nos pillamos y dice que tengo un cáncer fase 4 y no hay nada que hacer. Es una prueba tremenda. Pero ¿significa que eso es una prueba de Dios para que tú peques? ¿Significa que Dios está orquestando esto para que tú peques? No, hermano. Dios, conforme a su palabra, dice que, bueno, que para los hijos todas las cosas redundan para bien. Él pone situaciones y hay un propósito de bien, ¿cierto?, en ellas. Pero el hombre, en su pecaminosidad, ve, ¿cierto?, estas cosas desde otra perspectiva y entonces las pervierte. Y las pone como, de alguna manera, una justificación para pecar. Dios
no, hermanos, no pone ninguna tentación al hombre a pecar. Y esto tengamos que tenerlo muy, pero muy claro. El hombre del corazón es que ve la enfermedad con un argumento para pecar, pero Dios y todas sus pruebas no son para pecar. El problema está en el corazón del hombre. Por tanto, hermanos, a pesar de todas las situaciones que podamos vivir y que básicamente sean puestas por Dios en nuestra vida, tenemos que tener claro que lo que busca Dios con nuestras pruebas es hacernos crecer en diferentes maneras. O derechamente llevarnos con Él, que básicamente hacernos morir sería lo mejor, ¿cierto? Cuesta decirlo, es crudo, pero es verdad. O sea, si nos manda una enfermedad terminal es porque ya nos vamos a ver pronto con Él y es lo mejor que nos podría pasar. Pero en general cosas que no son tan graves, podríamos decir que son para moldearnos, ya sea pobreza, ya sea debilidad, ya sea enfermedad, ya sea la muerte de alguien, ya sea la traición de alguien, etcétera. Todas estas cosas que podemos ver que Dios las permite, las orquesta, no son motivos para que pequemos, son para nuestro crecimiento. Y por tanto, el problema no está en que Dios pruebe a los hombres, el problema está acá, hermanos. Acá está el problema. Santiago dice que el problema está cuando de su propia concupiscencia el hombre es atraído y seducido. Como hemos dicho entonces, y quizás para aclarar el término, la palabra concupiscencia es la palabra epithumia. Son palabras griegas difíciles de decir. Epithumia, y significa deseos prohibidos, deseos ilícitos. Y la concupiscencia, hermanos, es algo que todos tenemos. Todos tenemos concupiscencias. Todos tenemos, como hemos dicho, deseos ilícitos. Y aquí vamos a ver lo que dice entonces Santiago en el versículo 15, explicando este proceso. Entonces, hermanos, dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado es consumado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La palabra, como hemos dicho, entonces, concupiscencia, generalmente es relacionada con inmoralidad sexual, ¿cierto? Cuando hablamos de concupiscencia, sexual, pero no se queda solamente con eso. La concupiscencia no es solamente deseos sexuales, hermanos. La concupiscencia tiene que ver con cualquier deseo ilícito, cualquier deseo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Cualquier deseo que vaya en contra de la voluntad de Dios, que sea pecaminoso, es una concupiscencia, y por tanto cualquier deseo tiene muchas aplicaciones, ¿cierto? No solamente sexuales. Por ejemplo, encontramos algo similar en la palabra de Primera de Pedro y Primera de Juan. Dice así, Primera de Pedro: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí utilizando la palabra concupiscencia o el concepto de la concupiscencia. Los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son los deseos que batallan contra el alma? Básicamente lo que hemos dicho. Cualquier deseo que vaya en contra de lo que Dios quiere o que es la voluntad de Dios o lo que se alinea en su palabra. Primera de Juan: y el mundo pasa, dice, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Contrasta la voluntad de Dios con los deseos. Hermanos, cuando hablamos entonces, en términos quizás prácticos, de cuáles serían concupiscencias, los deseos relacionados con la envidia son concupiscencias. Yo quiero, yo anhelo lo que quiere este, ¿cierto? Que básicamente es pasar a llevar un pecado de no, ¿cierto? No anhelar, no codiciar lo de los demás. Eso es un pecado y es una concupiscencia, hermanos. Los deseos ilícitos, o sea, los deseos relacionados con lo sexual también son concupiscencias. Los deseos de ingerir sustancias ilícitas son concupiscencias. Los deseos de tocar cosas ilícitas son concupiscencias. Estamos hablando de robar, quizás también de hacer un montón de cosas que tienen que ver con hacerse de cosas que no son nuestras. Y fíjense que también los deseos de las vanidades son concupiscencias. Realmente son concupiscencias en nuestras vidas, en nuestros corazones.
En general, hermano, cualquier dictamen perverso del corazón que vaya en contra de la voluntad de Dios es una concupiscencia. No es exclusivamente sexual, es cualquier cosa. Por tanto, hermanos, cuando vemos esto en relación con el pecado, vemos, hermanos, que estos pecados pueden ser muchos, de diferentes maneras, y podemos entender también que todos tienen diferentes luchas. Quizás hoy día en esta sociedad que vivimos, hermanos, lo relacionado con el sexo y relacionado con el orgullo, ¿cierto? Con tener cosas es quizás lo más de moda, y lo más práctico y lo más repetitivo. ¿Por qué? Porque somos sin duda condicionados por nuestro entorno. Pero hay un montón de aplicaciones para ver nuestras concupiscencias. Ahora bien, lo que queremos también entender, y lo que Santiago está recalcando, hermanos, es que el hombre es totalmente culpable de esa concupiscencia. Nosotros no podemos, podríamos decir, justificarnos en nuestras decisiones porque tenemos un corazón que tiene concupiscencia. Esa concupiscencia, hermanos, en nuestro corazón, esos deseos son nuestra culpa. Son cosas que nos hacen culpables ante Dios. Alguien por ahí dijo algo muy cierto. Y cuando lo vemos a la luz de lo que estamos viendo hoy día, tiene toda la razón. Las sugerencias del diablo, hermanos, no son en sí un peligro. Las sugerencias del diablo no son un peligro en sí. Son un peligro cuando las hacemos nuestras. Eso es una realidad. Si nos vamos al Edén, ¿cierto? Y vemos que la serpiente le habla y le dice muchas cosas a Eva, y que después Eva se le dice a Adán, ¿cierto? El problema no eran las palabras de la serpiente. El problema estuvo en el corazón de Adán. Asimismo, hermano, las cosas que nos pasan no son malas en sí mismas. Las pruebas no son las malas. El problema son cuando nuestro corazón son contaminadas por nuestra concupiscencia. Y por tanto nosotros las manchamos. Esto tiene que ver mucho con lo que hemos estado recién diciendo, hermanos. Las pruebas en sí no son malas. Las pruebas nunca son malas. Los corazones que reciben las pruebas y las transforman en tentaciones, sí, esos son los malos. Y en ese sentido son nuestros corazones. Santiago utiliza, ¿cierto?, aquí una figura, una metáfora, ¿cierto?, para hablar de cómo se consuma esto, y lo hace como en una metáfora del nacimiento, ¿cierto?, una concepción. Es clara ahí la metáfora o la figura que utiliza él. Es claro Santiago en su explicación. La tentación, ¿cierto?, de alguna manera se conecta con la concupiscencia y de alguna manera hacen al bebé, y finalmente lo que sale a luz es un pecado. Y el pecado, hermanos, por su parte, trae su propio costo. En este caso, Santiago dice que es la muerte. Y fíjense algo, hermanos. Como hemos dicho, y como también tenía que ver al principio de lo que hemos visto hoy día, Santiago decía que básicamente los que soportaban las tentaciones se les podía dar la corona, le esperaba la corona en la vida. Pero aquí dice que el pecado mata. ¿Significará entonces que nosotros los salvos que pecamos, que básicamente también hay concupiscencia, por más que seamos hijos de Dios, hay concupiscencia y vamos a pecar, significa que cuando pecamos vamos a morir? La respuesta es no. Lo que está diciendo Santiago aquí es una realidad tremenda respecto del pecado. Y fíjense que si hay algo de lo que se habla poco en los púlpitos hoy día, es de pecado. La palabra pecado está básicamente prohibida. Es pecado hablar del pecado hoy día en los púlpitos. Es una triste realidad. Pero el pecado no es algo simple, hermano. Aquí Santiago está diciendo que el pecado es lo que lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte. Y nosotros lo vemos en la Escritura. La paga del pecado es muerte. Nosotros tendemos a trivializar el pecado. Nosotros tendemos a ver el pecado, fue un pecadito. Derechamente también los catalogamos. Pecadito, un pecado, no, tremendo pecado. Pero el pecado es pecado, hermano. Y todo pecado tiene un pago, la muerte. Santiago está diciendo esto porque quiere también alentar a los creyentes a que mediten en la gravedad de su pecado. Porque el pecado no es algo trivial, no es algo, podríamos decir,
que no vale la pena de hablar. Hermanos, el pecado tiene una tremenda y profunda gravedad. Y eso tenemos que entenderlo. Y gracias a Santiago por hablarnos de esto. Y quizás nosotros deberíamos recordarnos. Hermano, es por el pecado que Adán sufrió, ¿cierto?, la condenación, podríamos decir, de las 3 muertes, ¿cierto?, eterna, espiritual y física, por un pecadito. Porque lo que hizo Adán fue un pecadito. Algunos dicen que se comió una manzana, no es así. Lo que hizo Adán fue sacar a Dios de su corazón y ponerse él. Ese fue el pecado de Adán. Y eso, hermanos, trajo unas consecuencias terribles para la humanidad. Por ese mismo pecado, Adán fue expulsado del Edén, por un pecadito. Por el pecado, el Señor mandó un diluvio a castigar la tierra después, porque eso fue culpa del pecado. Por pecado, Dios desató un poco de su ira sobre la tierra y sus habitantes. Por el pecado, el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, por su pecado. Por el pecado, Dios castigó a Israel con una cantidad enorme de reyes malvados que los puso a gobernarlo y los subyugó. También por el pecado, Dios castigó a Israel exiliándolo en Babilonia. Por el pecado, hermanos, nosotros podemos ver la maldad que nos rodea. Todos los días vemos noticias y cosas y asesinatos y todo. Pero no solamente somos testigos de las inmensas atrocidades que vemos hoy día. Tenemos que estudiar la historia y vamos a ver lo terrible que ha sido la historia de la humanidad. ¿Y saben por qué? ¿Por culpa de qué? Del pecado. El pecado no es algo trivial, hermanos. Y por último, y más importante, hermanos, es el pecado el que llevó a Cristo a la cruz. Si no hubiera pecado en el mundo, el Dios de la creación, el ser más hermoso y precioso de toda la existencia, no hubiera sido colgado en una cruz. Fue por el pecado, hermanos. El pecado es tremendamente peligroso, feo, corrupto, asqueroso. El pecado no es un juego, hermanos. El pecado es el que contrista al Espíritu Santo que mora en nosotros. El pecado aleja nuestras mentes de Dios. El pecado corroe nuestras almas, hermanos. Eso es lo que hace el pecado. El pecado opaca el rostro. ¿Qué hijo de Dios no peca qué hijo de Dios peca y anda feliz? El que peca y anda feliz no es hijo de Dios. El hijo de Dios que peca está triste, anda mal, es un golpe al espíritu, corroe y carcome el espíritu. El pecado es sinónimo de muerte, hermanos. Santiago quiere ser muy enfático en esto. Y si lo vemos a título quizás general de este fragmento, Santiago le está diciendo esto. Hermanos, luchen con el pecado. No se dejen vencer por el pecado. No transformen ustedes las pruebas de Dios en tentaciones para justificar su maldad. Miren en sus corazones. Vean sus decisiones. Vean y traten de identificar su propia concupiscencia. Porque la prueba en sí no es mala, sino que es su corazón perverso el que transforma mi problema en un argumento para pecar. Porque nuestros corazones, fíjense que cuando nosotros llegamos a Cristo podemos ver algo que el mundo no puede ver. Podemos empezar a escudriñar nuestros corazones y ver por qué tomamos las decisiones que tomamos. Podemos empezar a sacarnos el corazón y ver nuestro podrido corazón. Si nosotros, hermanos, sacáramos el corazón a título espiritual, quizás de una forma figurativa, y quizás se le enseña a los niños, nuestro corazón negro. ¿Por qué? Porque emana maldad de Él todo el rato. Y tenemos que ir a los pies de Cristo, hermano, todo con humildad, con humillación, para pedir que de alguna manera, tal como el apóstol, como el salmista dice, Señor, escudriña mi corazón, muéstramelo, porque realmente nuestro corazón está lleno de concupiscencias varias, que hacen ver la realidad de una manera perversa. No olvidemos esto, hermano, las pruebas de Dios siempre son buenas. Tenemos que buscar el fruto de la prueba, no usarla como argumento para pecar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Rey del Cielo, esta mañana, Señor, queremos darle gracias por su palabra. Queremos, Señor, pedirle, sin lugar a dudas, Dios, que
que escudriñe, Señor, nuestros corazones, que nos ayude a nosotros mismos a escudriñarlo, a poder, Señor, meditar, inquirir, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Sabemos, amado Señor, que está contaminado por el pecado, por la maldad. Pero ayúdenos, Señor, a cada día caminar en santidad. Ayúdenos a ser fuertes también, Señor, porque vemos las cosas de una manera totalmente horizontal. No podemos ver, Señor, las cosas desde todas las perspectivas. Y muchas veces nuestra fe falla. Ayúdenos, Señor, fortalezca nuestra fe. Y ayúdenos, Señor, a tomar decisiones espirituales. Ayúdenos, Señor, a portarnos y movernos como hijos de Dios. Ayúdenos, Señor, a soportar las pruebas y mirarlas con ojos, Señor, espirituales. Le damos gracias, amado Dios, por su palabra. Le damos gracias por este día. Le damos gracias, Señor, por esa obra preciosa en la cruz. Se lo pedimos, amado Señor, en los méritos de su Hijo amado. Amén. Hermanos, hemos terminado.